Sí, sí se escucha y se ve bien. Todo en orden. Excelente. Muy bien. Entonces, vamos a iniciar. Bueno, ligero error, esta es la videoconferencia número 4, no la número 3. Y el día de hoy vamos a platicar un poquito acerca de todo lo que vimos en la sesión o en la parte número 4, que fue la parte de resultados. Vamos a platicar sobre dudas, preguntas y comentarios que surgieron a partir de las 3 partes, de resultados descriptivos, resultados inferenciales y resultados cualitativos. Y como siempre, vamos a cerrar platicando un poco de la siguiente parte que tiene que ver con el tema de la discusión. En esta ocasión, como hubo muchos que apenas se están poniendo al corriente, no surgieron muchas preguntas y comentarios. Así que sí, aquí en la asistencia salen un poquito más de cuestiones, pues podemos platicarlas. Bien, entonces dicho eso, vamos a comenzar. Primero, ¿qué dudas, preguntas, comentarios surgieron de la parte número 4.1 de resultados descriptivos? Habremos de recordar que en esta parte era cuando veíamos cómo se usan las medidas de tendencia central, medidas de dispersión, las frecuencias, porcentajes, razones, tasas, figuras y tablas para mencionar los resultados iniciales. El primer comentario fue muy gracioso. Dice, se escucha muy sencillo, pero no creo que sea tan fácil. Bien, sí se ve sencillo y en realidad no es tan difícil, ya que sabiendo interpretar bien las medidas de tendencia central y de dispersión y sabiendo así ligeramente usar un programa estadístico, pues podemos obtenerlo de manera muy sencilla. Alguien más preguntó, profe, ¿en los resultados descriptivos también se colocan las características sociodemográficas y o clínicas de los participantes o eso va mejor en el apartado de participantes? Mira, en realidad yo he visto ambos casos. Aquellos que presentan toda la información que tiene que ver con características de los participantes se suele mandar a la parte de participantes en el método y dejar únicamente en la parte de resultados aquello que ya tiene que ver con las variables del estudio. Pero hay veces o algunos estudios que tienen, aparte de la variable de interés que van a medir, hacen más preguntas que están vinculadas con el mismo tema. Y a veces, en la parte inicial de los resultados, suelen colocarla. En mi opinión, está mejor dejar todo lo que tiene que ver con descripción de los participantes a la parte del método, para dejar únicamente en los resultados lo que compete a las variables del estudio. Pero si tiene mucho sentido o es parte de los resultados más características de los pacientes, pero ya muy vinculadas a la parte del estudio, pues sí, se puede poner por allá. En el caso de las tesis, que como lo hemos estado viendo a lo largo del curso, se permite explayarse un poquito más e incluir más tablas y figuras, etcétera, pues no estaría mal mandarlas para la parte de resultados. Pero bueno, también ahí depende mucho del estilo. En resumidas cuentas, preferentemente en el apartado de participantes y dejar únicamente los resultados para las variables. Alguien preguntó, quiero seguir revisando los videos. ¿Cuánto tiempo estarán disponibles? Bueno, si no es una duda referente al tema, pues sí tiene que ver con el curso en general. La idea es que cuando ustedes terminen este curso, puedan seguir revisando los videos, pero se les va a dar un acceso exclusivo, de alguna manera, para explicarlo. Cuando colocamos un video de YouTube en la plataforma, ese video está guardado a manera de no listado. Es decir, que solo aquel que cuenta con el enlace lo puede ver, no aquel que cuenta con que se mete al canal y lo busca, no lo va a encontrar. Entonces, la idea es que cambiemos ese no listado por una modalidad privada, en el que nada más aquellos que accedieron al curso puedan ver en cualquier momento los videos. Todavía no lo hemos platicado muy bien aquí en el grupo en CENEIP,
pero la idea es que este curso pues se siga ofertando posteriormente por si hay más interesados, otros profesores, otros estudiantes. Pero en realidad es algo que todavía no vislumbramos. Por el momento lo que sí les puedo asegurar es que ustedes van a seguir teniendo acceso a los videos posteriormente a manera privada. Siguiente. ¿Por qué se divide en dos el apartado de resultados? Bueno, en realidad esa división entre resultados descriptivos y resultados inferenciales es muy artificial, ¿va? No es así como necesaria. Es una especie de sugerencia para dar un orden, para comenzar desde lo más simple, lo más básico, lo más introductorio, y después pasar a lo más complejo. Pero no todos los artículos hacen eso. Van a ver, por ejemplo, cuando veamos el apartado de discusión, o es más, creo que en este mismo video se los mencioné, el artículo que hemos estado revisando de conductas sexuales de riesgo no tiene un apartado introductorio de resultados o descriptivos. Ahí inician de lleno con la parte inferencial. Y luego ya después, cuando se están viendo algunos resultados, les presenta medidas de tendencia central y de dispersión, pero mezcladas con la otra parte. En realidad tiene que ver con estilos, con ir respondiendo a los objetivos que te fuiste planteando. Si como parte del artículo no es importante mencionar los niveles iniciales o porcentajes o frecuencias, pues puedes omitirlos, sobre todo cuando en los artículos tenemos un espacio muy reducido. Pero si estamos en tesis o tenemos la posibilidad de hacerlo, pues en mi opinión sí vale la pena segmentar los resultados y primero presentar la parte descriptiva y luego ya la parte inferencial. Última pregunta. ¿Se especifica si se utilizó algún software para el análisis estadístico? Sí, la idea es especificar cuál software se utiliza, pero eso va en la parte del método, en el apartado de análisis de datos. Si de acaso no tenemos ese subapartado o no nos lo piden, se pone en el apartado de procedimiento. Ahí especificamos si utilizamos SPSS, JASP, R, Jamovi y muchos, etcétera, porque hay muchos programas de análisis estadístico. Bien, esas son las preguntas que encontramos en la parte descriptiva. Déjenme ver si hay más en esta sección. No, ya brincamos a la 4.2. Pero antes de pasar, me gustaría saber si tienen alguna duda, comentario o cuestionamiento sobre esta parte número 4.1 de resultados descriptivos. ¿Cómo van? Dice Monse, todo en orden. Bien. Entonces, si no hay duda en esta parte de la presentación, pues vamos continuando. Enseguida, la parte número 2 de resultados inferenciales. Aquí nada más encontré una pregunta que decía, ¿podría recomendar alguna fuente primordial para profundizar en estadística inferencial vinculada a las ciencias sociales? Bien, yo les recomendaría un par de textos. Uno es Estadística para las Ciencias Sociales, de Ferris, que por ahí aparece también en la metodología citada. Ese libro es bastante introductorio, pero se enfoca en la estadística a la antigua, es decir, a hacer las cosas a mano, a entender la fórmula como tal. Hay algunos otros textos que no se fijan tanto en el procedimiento, no son procedimentales, sino que se fijan más bien en cómo hacer las interpretaciones. Hay un libro de Culligan, que la versión en español ya es un poco viejita, es como de 2004, que es Métodos de Investigación en Psicología, y ese lo recomiendo bastante. Pero si les soy honesto, creo que, en mi opinión, he aprendido mucho a través de videos y a través de leer artículos. Han sido como la parte en la que más me he formado, la que más me ha sumado. Y claro, algunos cursos con profesores, pero para aprender así, yo sugeriría leyendo artículos. Bien, en esta parte que fue de resultados inferenciales, yo les presentaba ahí una especie como de procedimiento.
en donde a partir de el tipo de datos, si es nominal, ordinal o intervalo razón, si teníamos una pregunta descriptiva, correlacional o de comparación de grupos, y pues si eran grupos independientes, correlacionados, etcétera, sabíamos cuál es la prueba estadística que teníamos que utilizar. Y después, en el software se aplicaba y venía la interpretación, la cual se daba a partir de los valores de significancia, si era mayor o menor a 0.05. Tienen razón porque en algunos de los comentarios decían, profe, pues aquí se ve muy fácil, pero en realidad es tan fácil hacerlo. Y la verdad es que es conocimiento un poco sofisticado, que incluso hasta celoso, porque requiere como de mucho conocimiento previo para dominarlo. Digamos que para que ustedes me puedan decir que necesitan la prueba TED Student, existe mucho conocimiento previo para que sepan cuál es la correcta. Y una vez que saben que es TED Student, cuando la ejecutas, pues también se exige cierto conocimiento para poder interpretarla y además escribir los resultados. Sí, en el video se vio como muy facilito la redacción y hay que poner esto y esto, pero la verdad es que hay mucho trasfondo. En esta parte, pues si no hay experiencia previa o si no ha habido una formación relacionada con estadística, puede que les cueste algo de trabajo. Pero como también en alguno de los videos se mencionó, quien quisiera practicar un poquito más o recordar esas clases de estadística que ya pasaron algo de tiempo, pues en próximas semanas va a abrirse un nuevo curso sobre investigación estadística. Pero les prometo ya para la próxima videoconferencia traerles ya la información puntual sobre las fechas exactas, los contenidos y todo lo demás, ¿va? Antes de pasar al siguiente tema, me gustaría saber si tienen alguna pregunta o comentario sobre esta parte de resultados inferenciales. Dice Minerva en los comentarios, no, ninguna. ¿Todos los demás vamos bien? Ah, dice Minerva que nos va a recomendar un libro. Muy bien, Minerva, lo leeremos. Ay, perdón, es que estoy buscándolo y no lo encuentro. Se llama Estadística aplicada en Psicología y Ciencias de la Salud. Y empieza también desde estadística descriptiva. Ajá. Estoy buscándole en la cita, pero no la encuentro. Es de Manual Moderno, es de Fabiola González, pero ahorita la busco y se las pongo ahí en el chat. Okay. Perdón. Fabiola González Betanzos. Ella Exacto. Es de la Universidad Michoacana y fue mi profesora. Es muy buena en el área de estadística. Uy, está buenísimo. Y es que ese libro es muy bueno. Yo nos lo llegaron a ofrecer allá a la escuela y lo usé con mis alumnos y tiene ejemplos muy buenos y como muy sencillitos. Y es un libro como muy para, así de la manita, te lleva desde descriptiva hasta inferencial. Entonces, les pongo aquí la referencia. Muy bien. Muchas gracias, Minerva. Excelente recomendación. No hay qué. Y Alma, ¿sobre qué videos sugiere para poder profundizar? Ok, yo he revisado mucho los videos de un peruano que se llama José Supo, de un colombiano que se llama León Darío Payas, me parece, o no me acuerdo el apellido, pero es Rubén Darío. Y hay unos también de un mexicano que se llama Estadístico con Joaquín, que también es bueno. Ahora, ¿alguna otra? Liz, la manita levantada, te escucho. Perdón, buenas tardes. Yo puse un par de preguntas acerca de las preguntas de evaluación en este módulo que de alguna manera me confundí. Entonces, no sé si las tienen por ahí. Sí, de hecho, Liz, te contesté en un comentario porque la pregunta tenía que ver con la palabra, ¿verdad? Una que aparecía como consecuencia y otra que aparecía de modo diferente, ¿verdad? Sí, perdón, no vi el comentario, así es. No te preocupes, te platico qué respondí. Fíjate que cuando vi tu pregunta me asusté porque dije, chin, lo escribí mal y para todos va a parecer mal, porque sí, la palabra correcta era correlación. Pero cuando fui a revisar las preguntas, me salían bien. A mí me salía, en lugar de consecuencia, decía correlación. Y en lugar de la otra palabra que mencionaste, que no me acuerdo ahorita, también decía correlación. Entonces se me hizo muy raro
que a ti te pareciera diferente. Alguna vez me pasó con otro estudiante y la razón la encontramos, pero no sé si sea el caso. Antes Edpuzzle venía en inglés y de repente se podía traducir automáticamente porque Google o Chrome ofrecía la forma de traducción automática. Y arriba, en donde aparece la URL, aparecía un icono de traducción y te avisaba que se estaba traduciendo. Pero cuando eso se activaba, aunque las cosas estuvieran en español, nos cambiaba palabras de manera muy rara. Entonces, notamos eso. Pero ahora que Edpuzzle ya está en español, ya no tuvimos ese problema. No sé si sea posible que tú tengas una configuración en inglés en algunas páginas, que tu compu de repente esté configurada con por defecto tener las cosas en inglés, o que se haya activado la traducción automática. Es lo único que se me ocurre que pudo haber sucedido, porque al revisar, pues sí me aparecía correlación. No sé si ese sea el caso, Liz. Sí, pudiera ser. Entonces voy a checar la configuración de mi navegador y si no, ya cualquier cosa te responde el mensaje. Muchas gracias. De nada, Liz. Y cualquier cosita así de detallitos que salga, con toda confianza me lo haces saber. Gracias, bonita tarde. Igualmente. ¿Alguien más tiene alguna duda o pregunta antes de pasar a la siguiente? Muy bien, pues vamos pasando a la parte número 3, que tuvo 3 preguntas. Alguien dijo, ¿se pueden presentar resultados cuantitativos y cualitativos en una misma investigación? La respuesta es que sí, se pueden presentar resultados cuantitativos y cualitativos. En tesis es mucho más flexible este asunto de combinar enfoques, ¿va? Porque podemos explayarnos, como lo hemos venido diciendo, y de repente tu tesis puede ser predominantemente cuantitativa, pero digamos que en tu recolección de datos agregaste un par de preguntas en el que capturabas el discurso de las personas sobre un tema. Y hiciste un análisis de contenido o algunas categorías y lo interpretaste y qué sé yo. En la tesis es muy libre que puedas hacer esto. En los artículos son un poquito más delicados en este asunto por el tema de la congruencia. No tiene nada de malo hacer estudios mixtos, hacer estudios que combinan lo cuanti y lo quali, pero requiere como de una fundamentación más fuerte, tanto en el planteamiento del problema como en la enunciación de los objetivos, en el método que estás utilizando. Entonces, sí se puede, nomás que requiere como mayor dominio y mayor descripción de sus elementos. Así que, si eres principiante, yo no recomiendo hacer esa mezcla, y lo que sugeriría como para ir aprendiendo cómo hacer esa combinación de quanti y quali es revisar otros artículos que tengan metodología mixta, que presenten tanto lo quanti como lo quali. Y ya vas a ver así cómo lo van fundamentando, cómo meten lo quanti, cómo meten lo quali, y los propios diseños. Porque así como dijimos que había diseños cuantitativos, que es el experimental y el no experimental, que a su vez es transversal y longitudinal, etcétera, etcétera, y que en el cualitativo eran diseños fenomenológicos, de investigación, acción, teoría fundamentada y todos esos, en la parte mixta también hay sus propios diseños. Hay diseños que son secuenciales, predominantemente cuantitativos, predominantemente cualitativos, y por ahí algunas combinaciones. Esos los he visto en el mismo libro de Sampieri, en la última parte. Ahí ya nos habla de los resultados mixtos. Pero eso pues no se ve en un curso introductorio como este, ya se ve en uno poquito más avanzado. Alguien más preguntó, ¿las entrevistas en tesis o artículos van anexadas? En tesis se pueden anexar en la parte última y sobre todo si no es muy largo, porque también pues no tiene mucho caso pues agregar páginas a diestra y siniestra, pero en los artículos no. En los artículos recordemos que lo ideal es tener una extensión más corta, así que no se presta mucho a presentar la entrevista como tal. Lo que se suele recomendar en todo caso es poner enlaces para que investigadores interesados en el tema puedan consultar información adicional. Eso sí, cada vez es más común.
dejar enlaces para que interesados en el tema puedan consultar. Incluso en la parte cuantitativa, dejar enlaces a las bases de datos. Pero, pues no, así que sean parte del artículo no es lo más sugerido ni lo que más se ve. Alguien preguntó, al redactar resultados cualitativos con base en APA, cuarta edición, ¿usamos el sujeto nos o se sigue utilizando la conjugación impersonal como se encontró que? Fíjense que me tuve que poner a estudiar con esta parte, a leer el manual para ver qué decía. Y el manual habla sobre algo que se llama la voz pasiva, que es quitarle peso al sujeto para darle prioridad a la acción. Y antes, la sugerencia era usar la voz pasiva para que no se escuchara como nosotros hicimos o yo hice, eso que como darle prioridad al autor y no la idea. Pero cada vez más es más común que se esté quitando la voz pasiva y que regresemos a la redacción directa. Incluso ya estaban así algunos ejemplos en el manual, desde el nosotros o desde se hizo, en lugar de decir la investigación, esto no, se hizo. Entonces, no me queda así como muy claro sobre si utilizar una u otra. Yo tengo preferencia por la voz pasiva. Me gusta que en mi redacción no se escuche el yo o el nosotros, o como que tome prioridad el observador, sino que se vea que yo soy un agente externo, que no me involucro, como que me gusta ese tipo de redacción. Pero se está regresando a una redacción más directa. Así que, pues, digamos que termino sin contestarte sobre si sí o si no, ni todo lo contrario, pero hay una tendencia a escribir otra vez desde el nosotros o desde el yo. A mí no me gusta ese estilo, pero sí, y se acostumbra más, sobre todo en estudios cualitativos. Bien, hay una pregunta por aquí en los comentarios. Alguien dijo, buenas tardes, ¿tendrán el formulario para el registro de asistencia? Ah, claro que sí, lo vuelvo a pegar. Listo. Luis Fernando, te escucho. Sí, muchas gracias, doctor, y pues mis felicitaciones como siempre, ¿no? Excelente la forma en la que nos explica los materiales. Precisamente, doctor, sobre esta última parte, la verdad, pues sí tengo que reconocerme que no manejo mucho la investigación cualitativa y quiero ponerme a estudiar específicamente en ella. Me llamó la atención, obviamente, el cómo, pues, este ejercicio que nos mostró este ejemplo, pues, hacía una definición muy clara, muy ordenada, muy concreta, pero me surgió la duda porque, pues, en algunos elementos, pues, sí veíamos renglones muy extensos, renglón miliferia, etcétera, ¿no? Quiere decir que, obviamente, pues, fue la redacción de los grupos de discusión, así como las entrevistas personales que pudieron hacer a los jóvenes para poder obviamente lograr documentar todo esto. Aquí la pregunta es si todo esto, porque no recuerdo si ya lo habíamos visto en un video anterior, se hizo a pie, sin el soporte de algún software, o si llevó algún apoyo en un software, un Atlas T o algún otro instrumento, porque la verdad sí me gustó mucho cómo se hizo el análisis y la verdad pues sí quisiera tener obviamente la experiencia de desarrollar esta parte también, ¿no? Como habilidad, como investigador, ¿no? No limitarnos solamente a lo cuantitativo, sino también ir viendo la opción del desarrollo de la investigación cualitativa. Correcto. Pues tienes toda la razón, Luis. De repente podemos estar trabajando mucho sobre un enfoque en particular y se tiende a desprestigiar el otro, pero en realidad son más bien así complementarios y es bueno que si tú has trabajado sobre un enfoque, pues comiences a introducirte en el otro. Si mal no recuerdo, en ese estudio del abuso sexual en el contexto universitario, sí utilizaron un software de soporte que fue el Atlas T. Algo muy práctico que tiene el Atlas T es que después de que ya tienes tus elementos que vas a agregar, que puedes agregar desde texto, audio, video, imágenes, puedes meter casi cualquier cosa ahí para analizar, tú comienzas a hacer tus códigos y después tus categorías, como lo veíamos. Y digamos que te aparece el texto ahí y en el programa tú lo subrayas. Ok, esto que acabo de leer
pertenece a tal código. Y tú digitas tu código. Después lees otra cosa y dices, esto es otro tema, y creas otro código. Vuelves a leer y sale un código que ya había salido. Entonces nada más así como que, repito el código. Y comienzas así a analizar tu texto. Es necesario darle 1, 2, 3 leídas a los textos, si no es que más, como para ir empapándote y reconociendo las categorías. Pero después, ya que terminaste de ese análisis, le puedes pedir al programa que te presente únicamente ciertos códigos o ciertas categorías. Entonces tú ya comienzas esa parte de la abstracción que se veía en el video. Ok, me dijeron todo esto sobre este tema. Y ya tú comienzas a decir, aquí noto un patrón. Están diciéndome esto, esto y esto. Y piensas en las similitudes y diferencias que están exponiendo. Y el programa te ayuda mucho a eso. Porque antes, a la antigua, pues tenías tus textos, habías hecho una transcripción cuando viene en computadora y si no a mano, y pues ahí ibas con marcadores y regresando la hoja, así, incluso hasta haciendo recortes, etc. Entonces, los programas de este tipo como Atlas-T ayudan bastante. Creo que, o no recuerdo bien, si les puse un enlace a un tutorial de Atlas-T que estaba por ahí en redes. Si no lo hice, lo voy a buscar y se los comparto. Se lo agradecería mucho, doctor. Muchas gracias. De nada. Claro que sí, lo buscaremos. Bien, ¿alguien más tiene alguna duda o pregunta antes de cerrar ya con el tema del apartado de resultados? Dice Marina, sí, eso nos ayudaría mucho. Claro que sí, se los compartiré. Bueno, entonces con eso terminamos la parte de dudas de esta sección. Vamos a platicar ya para finalizar la presentación sobre las indicaciones para la siguiente parte. Bueno, lo que sigue es la parte de la discusión. Es el moñito de nuestro artículo. Esta parte de discusión la segmentamos en 3 partes. Primero, discusión de los hallazgos, que es una presentación donde se define qué es la discusión, qué elementos la componen y cómo debe de estructurarse. Y después, el 5.2 y el 5.3 ya son ejemplos. En ellos profundizamos en cómo se presenta la discusión en artículos cuantitativos y cómo se presenta en artículos cualitativos. Y lo que se va haciendo es algo muy parecido a lo que hemos estado haciendo. Se presenta un párrafo que aparece en la discusión y comenzamos a ver los elementos que lo componen. Y detectan que es casi tal cual como se vio en las sugerencias de discusión, es decir, cómo estaba elaborado. Les puedo ir adelantando que la parte de discusión se compone de 5 partes principales. La primera parte es la retoma de los hallazgos principales del estudio. Lo segundo son posibles explicaciones de por qué encontramos lo que encontramos. Tercero, comparación con otros estudios para saber sus similitudes y diferencias. Cuarto, implicaciones de esos resultados, qué significa para el contexto actual o en la discusión sobre el tema. Y cerramos con la parte de sugerencias, limitaciones y recomendaciones, donde detectamos aquello que no hicimos tan bien, aquellas cosas que recomendamos a otros estudios a partir de lo que encontramos y una conclusión general. Más o menos ese es lo que debe de contener una discusión, pero pues ya lo van a ver en profundidad con los videos. Como siempre, mañana a las 9 de la mañana comienza la apertura de los temas para que puedan verlos a lo largo de la semana. Y bueno, estos videos todavía son más cortitos que los temas tanto de resultados como los anteriores, así que se les van a hacer más ligeros, más sencillos. Lo único que nos faltaría terminando la discusión ya son las recomendaciones generales, ya algunos consejitos que ya hemos venido platicando para que tengamos mayor probabilidad de éxito al presentar nuestros artículos y que sean aceptados. Bueno, pues parece que esto sería todo. Hoy nos desocupamos bastante rápido.
Antes de despedirnos, ¿alguien tiene alguna duda, comentario, algo que faltara de platicar? ¿Bien? ¿Todo en orden? Perfecto. Bien, pues como siempre, un gusto tenerlos por acá y pues nos veremos dentro de 15 días. Algo que tengo que decir antes de despedirnos es que el próximo lunes, o bueno, el lunes que nos tocaría sesión, tengo un favorcito para un familiar que tengo que ir por él al aeropuerto. Todavía estoy viendo a ver si mis tiempos se ajustan, pero lo más probable es que no alcance. Y hay de dos opciones. Una sería mover un poquito más tarde la videoconferencia o cambiarla para el martes. Pero si les parece bien, analizo bien mi situación y por ahí les mando un formulario para que a partir de lo que pueda hacer la mayoría, tomemos la decisión, ¿va? Muy bien, pues eso sería todo. Que estén muy bien y pues nos veremos después. Muchas gracias, doctor. Que tenga una excelente tarde. Igualmente, hasta luego.